Imagina que estás buscando un local para implantar tu negocio, tu oficina o tu clínica o lo que sea. Y ese local lo vas a alquilar. Y resulta que cuando hayas terminado tu implantación, y gracias a tu actividad y gracias a esa implantación, ese local va a subir su valor, va a aumentar su valor. Por tanto, el edificio en el que está va a aumentar su valor. ¿Tiene esto algún tipo de importancia o algún tipo de incidencia a la hora de firmar el contrato? Vamos a hablar de ello, a ver qué te parece, en este episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el que hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y el tema de hoy es un tema que no se suele tener en consideración, pero que sí que tiene mucha importancia y puede tener un valor importante para ti si lo consideras desde el principio. Y es algo que está en contra de las prisas. Es decir, como ocurre con tantas otras cuestiones, este asunto que vamos a hablar hoy es un premio a la planificación. Sin planificación no vas a tener este premio. Pero claro, no solamente la planificación, sino que además de esa planificación vas a tener que ponerlo en valor. Y mira, es muy sencillo. El concepto es tan fácil como que tú vas a alquilar un local y te van a pedir un precio. Y ese precio normalmente está referido a metros cuadrados y a unos servicios que normalmente se van a repercutir también por metro cuadrado. Al final, pagas tanto multiplicado por los metros cuadrados, pues ese es tu coste de alquiler, que normalmente es mensual y que acuerdas por un periodo de alquiler de 1 año, 3 años, 5 años, 10 años o lo que sea. Revisable cada cierto tiempo, aplicando modificaciones, pues yo que sé, de la subida del IPC cada año, o teniendo un periodo de carencia inicial de tantos meses para que se te ayude con el coste que tienes de implantación inicial, que te vas a tener que hacer una obra, ¿no? Bien, ¿qué ocurre si a raíz de la implantación que tú vas a hacer, ese local va a quedar mejor de lo que estaba? Y mira, aquí vamos a entrar en un tema que vamos a tratar también en otro episodio del podcast y que ya hemos hablado también en otras ocasiones, que es el tema de qué ocurre cuando te vas de tu local, ¿no? Esos costes de enajenación, que se suelen llamar, que están en los contratos y que lo que hacen es que cuando te vayas del local en el que estás, pues cuando te cambies de edificio, pues resulta que en tu contrato ponía que tenías la obligación de dejar el local en el mismo estado en que lo encontraste. Y esto es un coste. Pues si tú has ido colocando una serie de compartimentación, en mamparas, tabiques, has cambiado los suelos, has hecho cambios de encendidos, has movido detectores de incendios, has movido rejillas de retorno de aire acondicionado, has puesto difusores nuevos, has metido a lo mejor alguna máquina de aire nueva, has cambiado la disposición de las luminarias, has perforado placas del suelo técnico para meter cajas de electricidad, has atornillado en el suelo y en el techo para la tabiquería seca. Bueno, pues resulta que hay una serie de afecciones que has hecho al local y que ahora tienes que deshacer. Cuando hiciste ese descuelgue tan bonito del falso techo que quedaba encima del mostrador en la recepción, pues ahora cuando te vas te piden que ese descuelgue lo quites y que vuelvas a dejar el techo como estaba. Y que todas aquellas placas que habías perforado con los tornillos para sujetar la perfilería, pues que las cambies. Y que la moqueta que había inicialmente es la que tienes que volver a dejar puesta, aunque la tuya fuera de mayor calidad. O que si has agujereado, como digo, placas de suelo o has tenido que hacer rozas en un suelo, en una solera, pues tienes que volver a dejarlo todo como estaba. Y claro, todo eso pues suelen ser unos costes que muchas veces, te lo digo por experiencia, pues las empresas no suelen considerar. Se piensan que el día de mañana, cuando se acabe el alquiler, pues se van a ir y ya está. Y que eso se va a quedar así como estaba. Y esto no ocurre. Pero claro, ¿qué pasa si tú en tu implantación vas a hacer una mejora con respecto a lo que te vas a encontrar? Te voy a poner un ejemplo del que hablo muchas veces porque se entiende de una manera muy fácil. Pero imagínate que tú te alquilas un local que tiene una iluminación fluorescente. Una iluminación artificial. Tienes un montón de luminarias, a lo mejor tienes 200 luminarias en el falso techo y todas son de una iluminación pues de tipo fluorescente y tiene un consumo.
Y tú, pues como quieres tener un consumo energético más bajo, pues una de las cuestiones que haces es cambiar esas luminarias por otras más eficientes, tipo LED, de muy buena calidad. Incluso pues te instalas un sistema de control de iluminación por zonas para poder regular la iluminación pues según lo lejos que estén de la fachada y bueno, intentar ser lo más eficientes posible con el consumo eléctrico para la iluminación, ¿no? Y además conseguir una iluminación de una mayor calidad, de un mayor índice de reproducción cromática, para que las personas que estén trabajando allí tengan una mejor calidad de la visión y tengan menos problemas visuales, menos fatiga, menos problemas de oculista, etcétera, ¿no? Y claro, luego te vas. Te vas al cabo de, imagínate, pues de 3 años, 5 años, y entonces el propietario del edificio te dice, no, pero me lo tienes que dejar como estaba. Pero claro, tú has hecho unos cambios que han sido a mejor. Imagínate que ese local en el que tú estabas no podía obtener, cuando lo alquilaste, no podía obtener una certificación energética de estas pues al uso, de las que tantas hay, pues simplemente porque la iluminación era una traba importante. O porque la fachada pues no tenía algún elemento interior que tú se lo has instalado después. A lo mejor has colocado pues una serie de capas, una serie de estores, has colocado elementos de protección solar interior o bueno, pues has colocado pues lo que fuera necesario. Para lo que sea, estamos hablando de energía, a lo mejor de reciclabilidad, pues la moqueta que te habían dejado de inicio pues no tenía un índice de reciclabilidad alta y tú la has cogido y la has guardado y te has instalado una que tiene pues un índice de reciclabilidad total. Y es bueno, pues ¿qué ocurre entonces? ¿Vas a tener que volver a poner la otra, que era peor? O puedes dejar la que tienes ahora, que sí que va a permitir que se consiga ese certificado, o incluso tú puedes tener ese certificado durante la implantación. Muchas veces para obtener ese certificado vas a tener que hacer una serie de mejoras en el local que ya, una vez que ya las tienes, están hechas. Cuando te vas a otro edificio, ¿qué ocurre con ese local? ¿Qué ocurre con esas mejoras que ya has hecho? Las vas a tener que eliminar. Por defecto, esos costes de enajenación lo que hacen es decir, déjame el local como estaba cuando te lo encontraste. ¿Qué ocurre si lo que vas a hacer es algo que mejora el local? Incluso que mejora el edificio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si cuando llegas al edificio las unidades exteriores de aire acondicionado están en la fachada o están repartidas por la cubierta de una manera aleatoria? Y tú, para colocar las tuyas, pues vas a realizar una serie de bancadas o de preparación de zonas para que se puedan colocar de manera ordenada en la cubierta y que ya todas las unidades puedan ir a la cubierta de una manera ordenada. ¿Qué ocurre entonces? Pues estás colocando unas mejoras. Cuando te vayas, te van a hacer deshacer esas mejoras. Por contrato inicialmente sí. Lo más habitual es que sí. Porque es algo que has hecho tú. Pero claro, si es una mejora, tú tienes que conocerlo de antemano. ¿Qué ocurre? Cuanto más de antemano lo conozcas, más posibilidades de negociación tienes. Entonces ocurre lo siguiente. Si el local en el que tú entras pues resulta que te lo iban a dar con una moqueta que no es reciclable ni reciclada. Resulta que la iluminación era todavía fluorescente. Resulta que el aislamiento que tienes encima del techo es un aislamiento que no es ecológico. Resulta que la fachada del local no tiene ninguna protección solar. Resulta, pues yo que sé, que a lo mejor la centralita de incendios que tiene el local pues es muy antigua o que no cumple normativa. Y bueno, pues tú entras allí, lo alquilas y mejoras todo eso. Y dices, oye, no me pongas la moqueta que me ibas a poner, sino que yo voy a colocar una que es reciclable, tal cual. Y las luminarias, pues mira, las voy a cambiar por estas otras que funcionan mejor, tal. Todo esto que estamos diciendo, ¿no? Eso va a hacer que el día que tú te vayas de ese local, si se mantienen esas mejoras, el propietario del edificio lo va a poder alquilar más caro. Porque ya se lo va a poder alquilar, por ejemplo, a personas o a empresas que aspiren a tener una certificación ambiental que actualmente no podrían. Y ya lo van a tener hecho. Entonces las personas,
las personas, la empresa que llegue detrás de ti se va a encontrar con que toda la iluminación que tiene en el techo pues ya es una iluminación LED regulable con un sistema informatizado que hace que se regulen por zonas para que no se enciendan antes de tiempo, etcétera, etcétera. Para que se apaguen solas a una cierta hora, por todo esto, ¿no? Y quien venga ya lo va a tener hecho. Entonces el propietario del edificio va a poder cobrar un alquiler más alto a quien llegue después. Claro, esa mejora la estás pagando tú, pero no la vas a disfrutar por entero tú, aunque sí que vas a disfrutar una parte. Entonces se puede entablar una negociación entre partes, entre el propietario del edificio, que lógicamente te va a decir que, oye, ellos te entregan un local que ahí lo tienes, que si te gusta, bien, y si no te gusta, te vayas a otro edificio. Y tú estás diciendo que tal cual está no te vale y que vas a tener que hacer una serie de mejoras. Bien, vale, pues ya está. No me cuentes tu vida, yo te alquilo el edificio, te alquilo el local. ¿Lo quieres o no lo quieres? Tal cual está, ahí mira, lo ves, ahí lo tienes. Si te vale, firmamos. Si no te vale, no firmamos. Y dices, vale, firmamos. Asumes todos los costes, pero luego cuando vas a recibir digamos las mejoras, vas a recibir los beneficios de esa inversión hecha, a lo mejor no tienes tiempo. También lo hemos tratado en este podcast, que uno de los mayores enemigos del Facility Management, si no el mayor enemigo, es la falta de tiempo para el retorno de inversión. Si el alquiler es por un periodo muy corto, esas inversiones que has hecho en cambiar las máquinas de aire, en cambiar la iluminación, instalar un sistema informático que lo regule, etcétera, etcétera, no da tiempo a que a base de ahorros corrientes todos los meses llegues a recuperar la inversión. Te vas a ir y no has recuperado ni un tercio de lo que te has gastado en poner todo eso en funcionamiento. ¿Quién va a recibir las mejoras de eso que has hecho? Quien venga detrás de ti, que ya se lo va a encontrar hecho. ¿Pero quién ha hecho la inversión? ¿La vas a hacer solamente tú? ¿O tendrá que colaborar el propietario del edificio porque luego va a poder cobrar más caro por tu local? Va a poder cobrar más caro por el local gracias a que tú has hecho esas mejoras. De otra manera, tendría que haber sido el propietario del edificio el que para subir el precio del alquiler tendría que haber hecho esa inversión en esas mejoras. Claro, por otro lado, tú haces esa inversión en ese local. Pero puede ser que incluso cuestiones como las que hemos dicho de a lo mejor organizar la cubierta para que haya una manera de que las unidades exteriores de aire acondicionado estén bien colocadas, pues puede afectar a mejoras al resto de locales. O también se puede llegar a decir, oye, mira, ya que yo voy a cometer esta inversión, ¿por qué no, como propietario, hablas con el resto de los locales, a lo mejor de la planta o de otras plantas, y se hace una inversión común para cambiar la iluminación de todo el edificio y se centraliza en alguna parte del edificio completo? Todo esto tiene dificultades. Puede tener muchas menos, dependiendo del grado de ocupación del edificio, dependiendo de la bonanza que tenga la empresa en la que esté llevando la gestión del edificio, lo que sea. Pero sí que tú deberías conocer las bondades de lo que vas a implantar. Lógicamente, si lo que vas a hacer es lo mínimo que necesites pues para tirar para adelante, porque oye, pues tu empresa pues no está para, como se suele decir, para tirar cohetes, y entonces pues oye, vas a quedarte, mira qué bien, te ponen una moqueta que te la entregan ya, pues fantástico. Bueno, la iluminación es de aquella manera, pues oye, si no tienes dinero para cambiarla, pues no la cambias, te la quedas como está y haces una oficina, como se suele decir, en open space, sin salas de reuniones ni despachos porque no te son imprescindibles. Y oye, pues te acercas a cualquier tienda de mobiliario de imitación de lo que sea y te llevas pues unas cuantas sillas y algunas mesas y ya está. Y con eso pues lo mínimo de lo mínimo. Hombre, deberías que el mobiliario por lo menos cumpla la normativa y que las moquetas, las cortinas y demás cumplan normativa para incendios, evacuación y ese tipo de cosas, que es algo muy importante. Muchas veces se cae, por ejemplo, en colocar un pavimento que no cumple con la estabilidad al incendio que se requiere y eso es muy peligroso. Entonces hay unos límites ante lo que se puede hacer y lo que no. No se pueden comprar unas sillas que no tengan una serie de certificaciones tanto ergonómicas como también cuestiones de incendio, por ejemplo.
que no se vaya a prender fuego una silla y se prenda fuego toda la oficina y todo el edificio. Hay unas cuestiones de las que no se puede bajar. Las mesas no pueden salir ardiendo así como cualquier cosa porque alguien tenga un descuido con el café. Tiene que haber una serie de cuidados de que eso pues no se prenda, no se propague, etcétera. Las cortinas lo mismo. No puedes colocar unas cortinas domésticas de estas que sí, que efectivamente tienen unos costes mucho más bajos, pero que se prenden fuego. En un lugar de trabajo, como puede ser una oficina, como puede ser una clínica, como puede ser un colegio, o una serie de prescripciones normativas que no se pueden eludir. Y que evidentemente cuando se llega al momento de la licencia de la actividad, vas a tener que justificarlo todo. En el momento en el que hayas hecho algo que se salga de la legalidad, te van a denegar esa licencia. Te van a obligar a cambiarlo para poder obtenerla. Lo cual tiene toda la lógica del mundo. Porque sobre todo los elementos de seguridad tienes que cumplirlos siempre porque ahí va a haber trabajando personas. Entonces las renovaciones de aire, los elementos tóxicos, los materiales que puedan ser nocivos para la salud, todo esto se tiene que eliminar. Y se tiene que cambiar por algo que esté dentro de la normativa. Entonces, si cuando entras en el local no habías detectado esto, no pensabas cambiarlo y luego resulta que lo tienes que cambiar, para ti va a ser un sobrecoste sorpresa. Y eso es algo que no te va a gustar. Una vez más, premio a la planificación es hacerlo antes y estudiarlo antes. Y ver cómo está todo. Si lo que haces es directamente ponerte a buscar el local a cabo de una semana y tienes que cambiar, pues lo vas a tener muy difícil. Lo vas a tener muy difícil para todo, para negociar y para estudiarlo bien. Porque evidentemente el coste de la implantación es algo que tienes que conocer de antemano, pero no solamente el coste de implantación, sino si ese coste va a mejorar algo en el edificio o no. Simplemente es eso. Ya hablaremos en otro episodio también de qué ocurre si cuando te vas no vas a tocar nada y vas a dejarlo todo montado. Si eso tiene algún beneficio o no tiene ningún beneficio. Porque hoy en día se está optando mucho por obviar la personalización de las oficinas en cuanto a las empresas a cambio de un tiempo de implantación prácticamente cero. Y bueno, pues digamos un poquito más en serie, ¿no? Incluso compartiendo espacios con otras empresas, etcétera. Y se le está dando menos importancia cada vez a la representatividad y se está abriendo una brecha muy importante entre las empresas que se pueden permitir tener esa personalización y el resto de empresas que no puede. Entonces, hay una cuestión económica que es lógicamente insalvable, pero que hablaremos de ello. Es un tema suficientemente amplio como para hablarlo en otro de los episodios del podcast, simplemente de eso. Aquí hoy de lo que estamos tratando es de que a veces cuando tú vas a hacer una implantación vas a mejorar el local y eso puede ser una herramienta de negociación para ti. Imagínate que vas a colocar un sistema de reserva de puestos. Y ese sistema de reserva de puestos también lo vas a llevar hasta el parking, hacia la zona que afecta a tu local. De tal manera que las personas que vayan a la oficina ese día van a poder reservar su plaza de garaje. Pues lógicamente, si eso se queda montado, las personas que vengan después, la empresa que venga después, va a tener organizada su área de garaje de una manera que no tiene el resto del edificio. Ahora imagínate que lo que haces es ponerte de acuerdo con el propietario y decir, vamos a organizar todo el garaje de la misma manera, con la misma aplicación y con los mismos sensores y todo esto. Esa inversión no tienes por qué hacerla todo tú. Se puede llegar a un acuerdo, porque va a haber una serie de mejoras. Esas mejoras tienes que conocerlas y tienes que saber transmitirlas. Y para eso primero tienes que estudiarlo, tienes que valorarlo y luego tienes que saber transmitirlo y negociarlo. Son bastantes cosas, no es algo que se haga en un momento, pero claro, tiene su premio. Intentar hacerlo después, pues ya muchas veces ya no te vale. Por lo tanto, oye, recomiendo que antes de hacerlo pues todo muy deprisa y corriendo, pues que se entienda que puede haber una serie de circunstancias que muchas veces se pasan por alto y que hay muchas empresas que ya dan por hecho. Y que dicen, bueno, no, pues que aquí pues no puedo cambiarlo porque, fíjate, para un año que voy a estar o para 2 años que voy a estar es que no recupero nada. Bueno, hay mecanismos que se pueden plantear, pero haciéndolo bien. No es algo genérico. O sea, si tú ahora llegas y le dices al propietario de un edificio, oye, me voy a instalar aquí, pero cámbiame tú la iluminación, te va a decir, pues, ¿por qué? No, es que si no voy a pagar mucho de recibo de electricidad. Ya bueno, es que... ¿Y quieres que el propietario del edificio haga la inversión para que tú pagues menos electricidad? Te va a decir, no hombre, si quien va a pagar menos electricidad eres tú, la inversión la harás tú. Si quien obtiene los beneficios eres tú, quien tiene que hacer el esfuerzo eres tú. No va a hacer el esfuerzo otra gente para que el beneficio lo tengas tú. Eso creo que se entiende. Y muchas veces
muchas veces, muchísimas veces, no se entiende cuando es una cuestión de perogrullo. Pero bueno, como siempre, lo más interesante van a ser tus comentarios. Espero que comuniques con nosotros por correo electrónico, a través de las redes sociales, como tú quieras, a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, como tú quieras. Y que entre todos pues vayamos viendo cómo está este panorama. Porque es algo que, como te digo, nos ocurre a menudo que muchos de los clientes lo pasan por alto. Y oye, es algo que puede ser muy interesante. Hablamos y nos escuchamos en el próximo episodio.